Vamos a tratar un tema que yo creo de mucho interés general y que ha sido un objetivo de este equipo de gobierno, no ya de este mandato, sino incluso del mandato anterior, donde hubo diversos cambios legislativos que hicieron que sobre la marcha los distintos borradores que ya hemos tenido, y han sido más de uno, se vayan adaptando a estos cambios legislativos. Estamos hablando de un documento básico de convivencia, porque cualquier sociedad se tiene que dotar de unas normas que hagan factible la convivencia sana, pacífica y en orden, en la que respetemos los derechos básicos de los demás. Y así se ha intentado hacer en esta ordenanza. De hecho, se ha cogido un documento básico, como es el documento de la FEM, un documento consensuado por todos los partidos políticos, porque queríamos coger un documento lo más ascético posible y lo más objetivo posible. ¿Qué mejor que de un organismo que reúne a todos los partidos políticos y a todos los municipios españoles como el de la FEM? También han tenido en cuenta experiencias y ordenanzas de otras poblaciones, pero también se ha tenido en cuenta lo positivo y lo negativo. Quiero decir que hay ordenanzas de otras poblaciones con datos un poco específicos o característicos que no eran aplicables aquí, o incluso con normativa que no ha sido efectiva en otras poblaciones. Esa falta de efectividad en otras poblaciones ha hecho que determinados artículos de ordenanza de otras poblaciones no se hayan incluido en la ordenanza del puerto de Santa María. Con lo cual yo creo que partimos con una ventaja con respecto a otras poblaciones que han tenido una experiencia previa, porque hemos cogido lo positivo y hemos descartado lo negativo. Por otra parte, consideramos que es una ordenanza de tal calado, de tal importancia, que desde el principio quisimos dar la máxima participación. De hecho, una vez que se produjo la aprobación inicial, incluso en el anterior mandato, hemos ampliado por meses el periodo de alegaciones para que todos los colectivos interesados pudieran participar y hacer propuestas en la ordenanza inicial. De hecho, 14 artículos de esta ordenanza han sido modificados o adaptados en base a las alegaciones que han presentado distintos colectivos, con lo cual la participación también se ha asegurado, incluso se ha animado. Yo recuerdo que la aprobación inicial y animé a los partidos de la oposición y incluso a los colectivos portuenses para que presentaran alegaciones y la ordenanza fuera lo más consensuada posible, y creo que así ha sido también. De hecho, puedo comentar que en su aprobación inicial algunos colectivos hicieron algunas críticas de artículos que no venían ni siquiera en la ordenanza, o sea, es que ni se la habían leído. Criticaron artículos de otras poblaciones en una ordenanza que no recogía ni siquiera esos artículos. Entonces fue curioso, la contestación nuestra fue muy sencilla, simplemente decir que se leyeran nuestra ordenanza, porque criticaban cosas, incluso salieron o lo recogieron varios medios de comunicación que ni siquiera aparecían recogidas en nuestra ordenanza. Con lo cual es una ordenanza necesaria, porque, como digo, cualquier sociedad se tiene que dotar de unas normas de convivencia. En este caso, dentro del ámbito legal preexistente, hay que tener en cuenta que, como tal legislación, los ayuntamientos no podemos legislar, con lo cual los distintos borradores también se han tenido que ir adaptando a las modificaciones legales que han venido en los últimos años. Y aquí el trabajo de la asesoría jurídica del ayuntamiento, sobre todo de Secretaría General, ha sido fundamental para adaptar los distintos borradores a la legalidad vigente. Tenemos el ámbito competencial que tenemos y no podemos traspasarlo, y la legalidad vigente pues era el límite lógico y razonable para nuestra ordenanza. En cuanto a los aspectos que recoge esta ordenanza, Carlos y yo hemos comentado la reiteración de ciudadanos que hablan del tema de los animales de compañía y de los perros. Hay que tener en cuenta que para eso ya hay una ordenanza propia y bastante reciente de medio ambiente de este equipo de gobierno que ya es aplicable, con lo cual esta ordenanza no recoge el tema de los animales, puesto que ya lo recoge la ordenanza de medio ambiente. Los temas a tratar y su contenido es el siguiente: los atentados a la dignidad de las personas, el uso inadecuado de juegos peligrosos, la mendicidad coactiva, no todo tipo de mendicidad, solamente la mendicidad coactiva, dentro de la cual se encuentra un tema, yo creo que de mucha sensibilidad ciudadana, como es el tema de los gorrillas o de los aparcacoches. Hay que tener en cuenta que cada uno de los temas que se tocan
corresponden a una demanda ciudadana, a una inquietud ciudadana de la mayoría de los portuenses. Por otra parte, el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales se ha concretado algunos aspectos también del botellón. También se regulan las actividades económicas no autorizadas, como venta de determinados productos en la vía pública. El vandalismo, el desgraciado vandalismo que aún sufrimos, y los ruidos, completando en materia de ruido la ordenanza ya existente al respecto en medio ambiente, porque en este caso también ha habido una coordinación entre las distintas concejalías implicadas. Esto ha sido un trabajo ímprobo, un trabajo complicado que se inició, como digo, por siendo responsable Carlos Montero y que lo ha concluido Carlos Coronado tras la recogida, la aprobación inicial que se hizo en el anterior mandato, tras la recogida y adaptación con todas las alegaciones que han existido. Por lo cual yo creo que es una ordenanza razonable. Yo creo que el que no quiera esta ordenanza es que no se la ha leído o es que piensa transgredirla. No tiene sentido y en contra de una ordenanza que lo que intenta de una forma razonable y sensata, de hecho es mucho menos, digamos, dura o fuerte que la de otras poblaciones, nadie que quiera una ordenanza, una convivencia pacífica y razonable debe ir en contra de esta ordenanza. Por eso quiero agradecer la multitud de apoyos ciudadanos que hemos recibido de colectivos y de portuenses desde que se ha aprobado, tanto desde el concejal de policía como yo mismo, y lo apoyo en distintos medios, en foros sociales y demás de la generalidad de la población. La asociación, por ejemplo, por los derechos humanos, que ha venido a visitar a Carlos Montero, solamente estaba preocupada por dos temas que era la prostitución y los ruidos con relación a manifestaciones digamos sindicales o reivindicativas. Respecto a la primera se le ha aclarado el tema y con respecto a la segunda también se le ha aclarado, porque al final su delegación del Gobierno la que da o no da las autorizaciones con las condiciones que ponga, pero siempre especifica estas autorizaciones antes y ahora que deben cumplir la normativa aplicable, con lo cual no hay ningún problema. No había otros temas que preocuparan a este colectivo. Y, como digo, el resto de los colectivos de todo tipo pues nos han mostrado su satisfacción y su apoyo, porque como considero, y repito, es una ordenanza bastante razonable, no es una ordenanza extrema. Sí que en otras poblaciones se han dado casos un poco que ha llamado incluso la atención en los medios de comunicación a nivel nacional. Aquí es todo muy normalito, pero sí que trata de que el puerto sea una ciudad donde no se permita todo, donde no se pueda hacer cualquier cosa, siempre que, como digo, vaya en contra de las normas o de una convivencia normal y pacífica. Por otra parte, se ha querido también que esta ordenanza pues sirva para una coordinación entre policía y asuntos sociales, para que haya también unos recursos alternativos, unos recursos de información y de tratamiento y incluso de incorporación a la normativa social de determinados colectivos. También se quiere que esta ordenanza sea más informativa que sancionadora. La sanción es lo último. Nos gustaría no tener que poner ni una sola sanción por motivo de esta ordenanza. De hecho, en los días que lleva en vigor, desde el 23 de mayo, no ha habido ninguna denuncia ni ninguna sanción al respecto. Esto sería lo ideal. Esto sería lo más grato para este alcalde y este concejal, seguro. Y se ha hecho también una campaña informativa. El concejal, a través de los medios de comunicación, desde la aprobación inicial hemos estado informando sobre su contenido. El concejal se ha visto con distintos colectivos y se sigue viendo con distintos colectivos para explicar la aplicación de esta ordenanza. Yo creo que muchos colectivos, incluso que tenían sus dudas, se le está resolviendo estas dudas, y la verdad es que
no nos han transmitido nada en contra de esta ordenanza una vez que se conoce en profundidad. Sí que es verdad que algunos que lo desconocían pues han criticado antes de conocerla, pero una vez que la conocen y tras estas reuniones informativas que se están manteniendo, la verdad es que no hay nada que ningún colectivo nos haya trasladado en contra de esta ordenanza, lo cual nos hace incluso estar aún más satisfechos y seguros del trabajo duro que hemos hecho para sacar esta ordenanza. Yo creo que la repercusión en el puerto de Santa María debe ser totalmente positiva. No hay nada negativo que tenga esta ordenanza, sino todo lo contrario. Y sí que es verdad que hay una cosa fundamental, incluso previa a esta ordenanza, que es la educación, la formación. En una sociedad civilizada, en una sociedad con una buena formación, con una buena educación, las denuncias tienen que ser mínimas. Lo normal tiene que ser el comportamiento correcto de todos los ciudadanos y las denuncias tienen que ser mínimas. Para eso, no solo es importante el sistema educativo, sino también es importante la labor familiar, ¿no? Que no se debe de desentender de la formación, sobre todo de los menores, ¿no? Y en este caso también para nosotros es muy importante que esta ordenanza pues sea más informativa que sancionadora, y también podemos estar orgullosos porque prácticamente todos los aspectos sensibles de esta ordenanza se tratan y se vienen tratando desde hace años en la oferta educativa municipal, con lo cual el ayuntamiento nos deja de formar en una convivencia pacífica, respetuosa, donde primen los principios y derechos constitucionales que se han tenido muy en cuenta en esta ordenanza. Bien, y esto es un poco el marco general de este importante instrumento que ha sido una prioridad para este equipo de gobierno desde el anterior mandato. Y bueno, como ha dicho el señor alcalde, esta ordenanza viene a rellenar, ¿no?, a dar cobertura legal a un vacío que teníamos en cuanto a ordenanzas municipales o a leyes que controlaba algunos de los aspectos más negativos que pues, nuestra sociedad demanda a diario allí en la jefatura de policía local, tanto por las denuncias que se hacen allí directamente o por teléfono. Entonces, nos encontramos con que los agentes tenían algunas parcelas en las que legalmente, digamos, no tenían esa cobertura necesaria pues para poder atajar estas problemáticas con contundencia y pues realmente de manera efectiva. Es nuestro deseo desde la Concejalía de Policía Local que esta ordenanza pues se aplique con rigor, pero también, sobre todo, con mucha mano izquierda, sobre todo dando mucha información a la ciudadanía en general y, como ha dicho antes el señor alcalde, pues nos estamos esforzando, esmerando en que esta información llegue a todos los colectivos que así lo soliciten. Igualmente estamos trabajando en diversas campañas pues para informar mejor a los ciudadanos con algunas reproducciones de la ordenanza en su totalidad, pues para que el ciudadano de primera mano conozca al detalle esta ordenanza, que bueno, es importante antes de hablar o criticar de ella, como sale en algunos medios, que efectivamente la conozcan y vean los pormenores de la misma. Como también se ha comentado aquí, la ordenanza entra en vigor el día 23 de mayo. Hasta ahora pues, no hemos tenido se ha levantado ningún acta ni hemos recibido ninguna denuncia directamente relacionada con los aspectos que engloba esta ordenanza, y además de eso estamos intentando pues que este primer mes sea un poquito aún más informativo si cabe y aún más como un periodo un poco de adaptación, donde los agentes que ya han recibido una formación específica sobre esta ordenanza, donde se le ha facilitado no solo la ordenanza en su totalidad, sino unos cuadros, resumen, sinópticos, para que ellos puedan aplicarla de una manera más efectiva y más rápida, que en este primer mes pues sea más informativo, de carácter informativo, pues para evitar el desagradable momento de la sanción, que quiero recordar que directamente los agentes de la policía local no sancionan, simplemente levantan las actas y son los instructores posteriormente que con esa acta son los que determinan la cuantía de la sanción si efectivamente ven que hay alguna infracción conforme a la ordenanza municipal. En cuanto a la ordenanza en sí, podemos estar bastante satisfechos con la misma, puesto que viene ya tamizada, ¿no?, de experiencias previas
de otras localidades, ya no solo de la ordenanza esa marco de la FEN, donde también ha comentado que fue aprobada por todos los partidos políticos que en ella están representados, sino que también, como dice, no solo se ha hecho un tamiz, se ha pasado por un tamiz a todas estas ordenanzas que se han hecho a posteriori en ciudades como Salamanca o Granada, sino que también se ha adaptado a la realidad de nuestra ciudad, ¿no?, a la realidad del Puerto Santa María, y se ha intentado centralizar y focalizar en aquellos aspectos que son más demandados por la ciudadanía. Al fin y a cuenta, lo que trata esta ordenanza de convivencia es que todos los portuenses, sin limitación de clase social o de zona donde vivan en el puerto, como algunos han intentado pues hacer diferencia, puedan disfrutar de la ciudad con normalidad. Aquellos que así lo hagan no tendrán nada que temer, ¿no?, digamos, al tema de la aplicación de la ordenanza. Quien tienen que estar preocupados son aquellos pues que destrozan el mobiliario urbano, no permiten la normal convivencia en su barriada, en sus plazoletas de su barriada. En fin, al fin y al cabo, aquellos que hacen la vida imposible a los vecinos son los que pues tienen que empezar un poquito a mirar con alerta a esta ordenanza que evidentemente caerá sobre ellos, porque lo que se intenta aquí simplemente es que todo el mundo podamos disfrutar de esta ciudad tan maravillosa que es el Puerto Santa María en convivencia y en paz.